Hoy tratamos un tema interesante referido a la comunidad LGBT, que se refiere a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Es un término amplio que abarca una diversidad de identidades, de género y orientaciones sexuales. Es importante destacar que la comunidad LGBT no solo representa una lucha por los derechos civiles y humanos, sino también un tejido vibrante de individuos que contribuyen de manera significativa a la sociedad en diversos campos. La aceptación y el respeto hacia la diversidad de identidades y experiencias fortalecen el tejido social y promueven una sociedad más justa e inclusiva para todos. A lo largo del podcast escucharemos la historia y opiniones de profesionales de alta experiencia en el tema. Nuestro propósito es concientizar a la población a la no discriminación por razón de género. Historia LGBT. La historia LGBT es la historia relativa a las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, etc. Su estudio abarca las situaciones sociopolíticas que les afectaron en cada época, cultura, costumbres y formas de vida desde los primeros registros sobre homosexualidad en la antigüedad hasta la actualidad, así como su consideración social a lo largo del tiempo, además de los movimientos sociales y acontecimientos históricos protagonizados por ellos. Durante mucho tiempo esta historia ha sido ignorada, cuando no ocultada deliberadamente, y solamente a partir de los años 70 empezaron a salir a la luz y ser abordadas en profundidad desde los historiadores. Desde los primeros registros que tenemos abarca desde la Edad Antigua, abarcando África, Egipto, América, Asia Occidental, Asia Oriental, India, Grecia, Roma, hasta los siglos 5 y 6. En la Edad Moderna y Contemporánea tenemos a Asia, África, América Latina, Estados Unidos, Europa hasta el Renacimiento. Diversidad sexual en Perú. La diversidad sexual en Perú actualmente se enfrenta a ciertas limitaciones legales y desafíos no experimentados por otros residentes. Las relaciones homosexuales no son objeto de ningún tipo de sanción ni civil ni penal desde 1924, al igual que las relaciones heterosexuales son legales entre personas mayores de 14 años con su consentimiento. Sin embargo, hasta 2005 subsistió una excepción para los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, que podrían ser castigados con penas de 60 hasta 20 años de prisión o ser relevados del servicio. Hasta finales del siglo XX, la diversidad sexual era considerada un tabú en la sociedad peruana, descrita como conservadora desde los tiempos del virreinato. Las uniones entre personas del mismo sexo, a pesar de los numerosos intentos para su legalización, no son reconocidas oficialmente. La mayoría de las poblaciones expresan rechazo a la implementación de la unión civil o el matrimonio igualitario. Según las encuestas realizadas por el gobierno peruano en el año 2019, se estima que el 8% de la población peruana es parte de la comunidad LGBTI.
Desde enero del 2019 está en vigencia el Decreto Legislativo 1323, que incluye como categorías protegidas contra la discriminación la orientación sexual y la identidad de género, además de incorporarlas como agravantes en delitos contra personas LGBTI. Ahora procederemos a hablar con un experto en el tema, en el cual es la profesora María Lourdes Arévalo Dávila, el cual ejerce su oficio en las áreas referentes a lo que es primaria. Bueno, algunos estereotipos que existen respecto a la orientación sexual se dan desde que los bebés nacen, porque cuando los bebés nacen, por ejemplo, les dicen que los varoncitos deberían vestir de azul y las niñas deberían vestir de rosado. Es un estereotipo que se carga desde muchos años atrás en la sociedad machista en la que vivimos. Este prejuicio se genera de las características de hombres y mujeres que se cree que se poseen o las funciones sociales que ambos desempeñan. Por ejemplo, cuando a las mujercitas desde muy pequeñas se les regala muñequitas, ollitas para la cocina. Sin embargo, a los varones se les regala carritos, pelotas. Inclusive en esta sociedad en la que vivimos, en esta sociedad machista, se piensa pues que quienes deberían tener más libertad para salir en el caso de los jóvenes son los varones. En cambio, las mujeres están predestinadas simple y exclusivamente para estar en la casa y procrear. Ese es uno de los mitos que se tiene, ¿no? Otro de los mitos que se tiene es que la identidad de género son enfermedades. Es decir, que si un varoncito se inclina hacia una orientación sexual diferente a la que es su género de nacimiento, pues es ya considerado como una enfermedad que en algunas sociedades se dice que se puede curar, ¿no? Pero que sin embargo no está comprobado o hasta el momento no se sabe si estas orientaciones vienen ya en el ADN, viene por la sociedad en la que se vive. No se están seguros, pero sin embargo son actitudes que son dañinas y contrarias a la ética, ya que todos estos mitos carecen de fundamento científico. Luego, también otro estereotipo es el mal llamado feminismo o mal llamado machismo, porque ambos se van a los extremos, ¿no? Pero sin embargo, en la sociedad en la que vivimos, tanto se habla de feminismo, pero las propias mamás son las que promueven esto, ¿no? Hoy en día se ve en esta sociedad todavía que las mismas mamás son las que promueven. Por ejemplo, al no permitir que el papá pueda cambiar los pañales porque los consideran inútiles, o al no permitir que el papá pueda encargarse de un bebé recién nacido porque consideran que no están capacitados. Ese también es otro estereotipo que vamos jalando a través de las civilizaciones. En la sociedad en la que vivimos estamos viendo tanto que hay feminismo, que las mujeres empoderadas, sin embargo se están yendo hacia la otra vereda. Están teniendo actitudes que pues por supuestamente y entre comillas estar a la misma altura del varón, están cometiendo de repente ciertas actividades dañinas contra la moral con el pretexto del feminismo o de ser mujeres empoderadas. Ambos extremos están totalmente mal porque están permitiendo que la sociedad, en vez de avanzar,
esté retrocediendo. Bueno, esa sería mi opinión respecto a lo que son los estereotipos relacionados a la sexualidad de los pequeños, o mejor dicho, de los niños. Muchas gracias a la docente María Lourdes por su punto de vista sobre el tema tratado. A continuación, escucharemos la opinión de la psicóloga Eliana Ibarra sobre la homosexualidad. Primero partiría de que creo que es un tema bastante manipulado, en el sentido que hay dos extremos, ¿no? Los que lo catalogan como una enfermedad o un trastorno, y el otro que lo ven como que cada persona puede elegir su punto de vista. Y acá yo voy al término científico, ¿no? Para hablar de homosexualidad, hormonalmente el ser humano puede tener una descompensación. Las mujeres tienen mayores niveles de progesterona, mientras que los varones más niveles de testosterona. Entonces, a nivel de hormonas puede pasar que sucede que esto hay un desbalance, por lo tanto hay un gusto por el propio sexo, ¿no? A nivel hormonal. Pero el otro lado, que es el que más se presenta, es a nivel social. ¿Qué quiero decir? Por presión social, por este tema de ideologías que a veces no hace bien, se genera confusión en una persona y por eso sobre todo se da este tema en adolescentes. Y en vez a veces de encaminarlos a que se encuentren ellos mismos, les presionan con ciertas teorías, con ciertas formas de que tú puedes ser lo que quieres, y eso a veces puede llevar a más que ayudar al adolescente a mayores conflictos, como está pasando en Europa, como está pasando en España, en Argentina, donde los niños pueden decidir si pueden cambiarse de sexo sin el consentimiento de sus padres. Por lo tanto, y el Estado les paga eso. Entonces, yo creo que es un tema, como les digo, que no está siendo bien abordado y donde no se le da la mayor importancia a la persona que tiene, digamos, esta confusión, por decirlo de alguna manera. En vez de ayudarlo a encontrarse con su esencia, con quién es, más allá del rótulo, si es homosexual, si es heterosexual, no le ayudamos a encontrar su propia identidad, sino le llenamos, como les digo, de estos dos extremos que no ayudan a su crecimiento. Entonces sería bueno que trabajemos más bien en eso, en el amor propio, en el autoestima, sin que haya estas bullas externas que puedan afectar el normal desarrollo. Ojo, que hablar de homosexualidad es que le gusta la persona del mismo sexo, no significa que tenga ciertas conductas diferentes a las de su sexo. Simplemente es un gusto. No implica en que deje de vestirse de una manera o de otra manera, o que piense o razone de otra manera. Simplemente es un gusto. En conclusión, la historia de la comunidad LGBT es un relato de resistencia y evolución que se extiende a lo largo de los siglos y abarca diversas culturas, sociedades y continentes, desde la antigüedad, donde la documentación sobre la diversidad sexual se encuentra en registros variados, hasta la actualidad marcada por movimientos sociales, cambios legales significativos. La comunidad LGBT ha luchado por el reconocimiento, la igualdad y la aceptación. En el contexto específico de Perú, la historia de la diversidad sexual ha experimentado desafíos únicos. Aunque las relaciones homosexuales son legales desde el año 1924. La excepción para los miembros de las Fuerzas Armadas y la sociedad conservadora han impuesto limitaciones significativas hasta fechas recientes. El hecho de que la diversidad sexual haya sido considerada un tabú hasta finales del siglo XX refleja la complejidad y la profundidad de las actitudes arraigadas en la sociedad peruana. A pesar de la persistencia de ciertos rechazos y limitaciones, el panorama ha cambiado con el tiempo. La encuesta realizada por el gobierno peruano en el año 2019 revela que aproximadamente el 8% de la población peruana se identifica como parte de la comunidad LGBT. Además, desde enero del 2019, la implementación del decreto legislativo
1323 marca un paso significativo hacia la protección legal de la comunidad LGBT, abordando la discriminación y considerándola como agravante en delitos contra estas personas. Es que aunque la diversidad sexual en Perú ha enfrentado muchos obstáculos y ha sido marginada en la historia, se observa un cambio positivo en la dirección de la inclusión y la igualdad. Sin embargo, queda trabajo por hacer para poder cambiar las actitudes profundamente arraigadas y poder garantizar la plena aceptación y reconocimiento de la diversidad sexual en todos los sectores de la sociedad peruana. La historia y la situación actual destacan la importancia de la persistencia en la lucha por los derechos y la necesidad continua de sensibilización y educación para poder construir una sociedad más justa y inclusiva. Dentro de los dos puntos de vista importantes que tuvimos de las entrevistas realizadas, primero fue con la profesora María Lourdes, la cual está encargada del área de primarias, la cual nos dice que los estereotipos de género se dan desde el nacimiento de un individuo, a consecuencia de la sociedad machista en la que vivimos. También, dentro de esta sociedad machista, se tiene la idea de que otras orientaciones sexuales que no sean las de heterosexualidad son denominadas enfermedades. Por último, son las mismas personas quienes siguen promoviendo los roles de género, pero también existe el feminismo extremo. Por otro lado, tenemos la opinión de la psicóloga Eliana Ibarra, la cual considera que la identidad de género es un tema bastante manipulado, donde es catalogado como una enfermedad, y otra donde cada persona tiene la propia elección. A nivel hormonal, nos dice que puede haber un desbalance que provoque un gusto por el propio sexo. A nivel social, como la presión que existe dentro de las diferentes ideologías, genera también mayor conflicto dentro de los adolescentes, los cuales están en pleno descubrimiento de su propia identidad. Es por ello que nos menciona que sería bueno que se trabaje más en el autoconocimiento y autoestima de cada individuo. La igualdad para la comunidad LGBT es un tema muy crucial ahora en la sociedad y poder reflexionar sobre este tema nos invita a poder cuestionarnos aquellos prejuicios arraigados y fomentar un cambio cultural hacia la aceptación y el respeto. Imaginemos un mundo donde la diversidad no sea solo tolerada, sino que sea celebrada. Es importante saber que cada ser humano, ya sea independientemente de su orientación sexual o identidad de género, es una pieza valiosa en el lápiz colorido que es la humanidad. ¿Y por qué limitarnos a una comprensión estrecha de la normalidad cuando la verdadera riqueza de la vida se encuentra en su diversidad? Bueno, el poder reflexionar sobre este tema nos lleva a considerar la importancia de crear entornos inclusivos donde todos puedan ser auténticos, sin miedo al rechazo o a la discriminación. La diversidad no es solo una cuestión de tolerancia, sino de reconocer y apreciar las experiencias y perspectivas únicas que tiene cada individuo y que aporta al mundo. Recordemos que la lucha por la igualdad no es solo una responsabilidad de la comunidad LGBT, sino de toda la sociedad. La igualdad no es un privilegio que se concede, sino es un derecho que debe ser protegido y promovido para todos por igual. En la medida en que abracemos la diversidad y construyamos puentes hacia un futuro más inclusivo, donde se vea el amor, la comprensión, el respeto, esos son los cimientos de nuestras interacciones. En última instancia, se hace un llamado a la empatía, a la apertura de la mente, invitar a replantear nuestras creencias y a romper con los estereotipos que limitan la verdadera expresión de la identidad humana. La igualdad es un viaje que todos debemos emprender juntos para así poder construir un mundo donde la aceptación pueda florecer y la diversidad sea celebrada como la fuerza que realmente es.